Bueno, ¿cómo están? Bienvenidos a todos, a todas. Vane, Sí, ahí está, ahí dime. están empezando todos a ingresar a la sala, discúlpame, ahí ya no te interrumpo No, más. dale, no hay problema. Perfecto. Bien, ahora sí, bienvenidos a todos y a todas a esta nueva modalidad del Congreso. Tuvimos la experiencia presencial después de 2 o 3 años. Ahora volvemos a encontrarnos de manera virtual en este 14 Congreso de Enseñanza del Diseño, que se da en el marco del Instituto de Investigación de la Facultad de Diseño y Comunicación, y que comprende las áreas de la maestría, el doctorado y el postdoctorado. Y bueno, creemos que este es un excelente momento para compartir experiencias, realizar actividades de difusión. Así que les doy la bienvenida. Les recordamos que tienen 10 minutos por exposición, que por favor traten de ser respetuosos con esos 10 minutos, así después, una vez que exponen cada uno de los participantes, podemos abrir a debate, preguntas, consultas e intercambios. Pueden hacer las presentaciones, no sé si hicieron la prueba para compartir pantalla, pero bueno, voy a dar inicio. El primer participante, que es Alejandro Beue. ¿Cómo estás, Alejandro? ¿Qué tal? Y él nos va a hablar de Chile, de la Universidad del Biobío, del cruce interdisciplinario en la creatividad productiva del diseño industrial. Todo tuyo, Hola Vanessa, Alejandro. muchas gracias. ¿Qué Vamos a ver. tal? Hoy quiero... Compartir pantalla. Ahí ¿Querés sí, agrandar? ahí sí, ahora sí. Ahí se ve perfecto. Ahí mi Listo. silencio. Y te dejo. Ya, muchas gracias Vanessa, muchas gracias a todos por estar aquí presente. Bueno, mi tema es el cruce interdisciplinario en la creatividad productiva del diseño industrial, desde la mirada un poco de la experiencia que tenemos acá en la Universidad del Biobío y concretamente en la carrera de diseño industrial de la Facultad de Arquitectura, Construcción y Diseño, también dependiente del Departamento de Arte y Tecnología en Diseño. Nosotros tenemos una mirada del diseño industrial que se ha abierto con mucha fuerza y justamente a la vinculación con los sectores productivos, en la cual se han atraído en el último tiempo con mucha fuerza nuevas áreas de intereses para lo que son nuestra formación primero de nuestros estudiantes, pero también en la aplicación que esto conlleva con las distintas disciplinas y campos disciplinares que tenemos no solamente en nuestra facultad, sino que también en la institución y también en el medio. Es por ello que la universidad realiza un proceso bastante energético en cuanto a la vinculación que necesitamos que los alumnos tengan, tanto con las empresas, con los procesos industriales, pero también con el medio. Hay una parte social que también es muy activa en esta región y la cual la carrera también tiene una vinculación muy protagónica, digamos, con lo que son también otras disciplinas no profesionales, por ejemplo, como la artesanía. Acá hay una definición que a mí me gusta mucho de Julie Klein, que dice que la interdisciplina o la interdisciplinariedad es una manera de resolver problemas y dar respuesta a cuestiones que no pueden ser abordadas y respondidas utilizando un único método o aproximación. Representa un importante intento de establecer un terreno común. Y eso yo creo que ha sido un poco lo que nos ha logrado posicionar primero como una universidad estatal que ha podido establecer puentes y miradas a partir de una situación que no es nueva. La interdisciplina ya viene desde nuestros orígenes, digamos, del diseño productivo, desde la Bauhaus, estableciéndose también un enriquecimiento constante y permanente de lo que es el cruce disciplinario con otras disciplinas, vale la redundancia, pero a partir del aporte que nosotros entregamos, que es a partir de la observación, el potencial creativo. Es por ello que nos hemos vinculado con mucha fuerza en distintas áreas sociales, artesanales, como explicaba recién, industriales, del comercio, tecnología y la ciencia.
Nuestra experiencia está ligada en muchos aspectos, no solamente al desarrollo de un proyecto en particular o una experiencia concreta. La verdad que el proceso se inicia en la fase intermedia de la formación de los estudiantes y va teniendo un desarrollo progresivo hacia no solamente, como decía, la vinculación con otras disciplinas, sino que también la exploración que ésta supone con nuevas disciplinas. Ahí hemos tenido como grandes resultados porque la puerta de entrada que muchas veces tienen nuestros alumnos es a partir de un proyecto de diseño industrial, el cual les abre las puertas y las oportunidades de un diálogo distinto con entornos distintos, lo cual supone permanentemente un desafío no solamente para el estudiante, sino que también para la formación que entregamos los docentes. Es por ello que el título de diseño industrial, que es al cual yo desarrollo, tiene este enfoque de manera muy profundo, porque es donde realmente los estudiantes concretan esta experiencia, esta formación, y pueden aplicarlos no solamente a, como decía, a sistemas que están ligados muchas veces al diseño y la producción, que es nuestra fuerza, sino que también cuando empieza la última etapa, que es de proyectos de título, ellos ya tienen cruces donde, por ejemplo, hemos explorado en el último proceso de título áreas de desarrollo con espacios públicos, donde ellos tienen diálogos primero de sus proyectos con arquitectos urbanistas, médicos, geriatras, áreas del transporte, ergonomía, áreas veterinarias, agronomía, deportes, sociedad, terapéutico, todas esas áreas entran a partir de un proyecto de diseño industrial, pero la verdad que nos estamos dando cuenta que el real cruce que se empieza a producir es cuando viene la segunda parte de la necesidad del medio, que es cuando se empiezan los alumnos a desprender de esta estructura de formación del diseño industrial y empiezan a permear hacia justamente otras disciplinas que son muy ajenas en algunos casos, dada la realidad de las solicitudes que tienen otros medios, pero empezamos a darnos cuenta que nuestros alumnos se expanden también hacia otras miradas, hacia otros diálogos y hacia otros lenguajes. La verdad que tenemos la grata experiencia de ver cómo va madurando no solamente su capacidad disciplinar, que es finalmente que el gran aporte que ellos son recibidos es por su capacidad de generar conocimiento creativo, pero la verdad que cuando tú empiezas a observar el proceso final de esta consecuencia es que los alumnos empiezan a dialogar, a tener un lenguaje y un discurso que es completo, que no se les entrega acá como parte de formación, sino que es un aprendizaje que tienen con las otras disciplinas con las cuales ellos se involucran. Entonces tenemos una estructura que es bastante simple, que es bastante lógica también de realizar esta interdisciplinariedad, que es primero la preparación. Nosotros no somos responsables de la preparación de las propuestas y de los estudiantes, de sus revisiones, de la interacción que ellos empiezan a tener con sus propios proyectos de diseño, pero luego empieza el proceso que es el más importante para nosotros, que es el proceso de validación, donde en estos campos empiezan a dialogar con ingenierías, con arquitectura, con otras disciplinas, lo cual enriquece y profundiza también su autoformación y la formación posterior que ellos van teniendo, que es la que finalmente nosotros queremos entregar. Como conclusión, el proceso de validación al cual contribuimos en la Escuela de Diseño Industrial de la Universidad del Biobío es que ellos puedan tener este cruce interdisciplinar, que puedan desarrollarlo de la mejor manera, pero hoy requerimos que sea un nuevo renacimiento, a la manera antigua o de los primeros albores de nuestra humanidad, cuando el hombre realmente tenía que ser un especialista de la vida. Realmente nos hemos dado cuenta que el potencial que podemos generar en ellos y el despertar del conocimiento está ligado necesariamente a un aspecto creativo. Es la creatividad el real aporte que estos alumnos tienen, y ahí también se desprende la visión que tiene la institución y nuestros directores para esta formación, para esta motivación y sobre todo para el desarrollo de la formación integral que este alumno progresivamente va teniendo para poder desenvolverse y vincularse en el medio que lo espera una vez siendo un profesional. Así que esa es mi presentación, les agradezco mucho la atención y estaré llano también a las preguntas que después quieran realizarme a mí y a todo el equipo. Muchas gracias.
Muchas gracias, Alejandro, muy interesante. Bueno, cuando finalicen todos los expositores, seguramente vamos a tener algunas preguntas para vos. Muchas gracias. Gracias, Vanessa. Pregunto, mientras se van preparando, Mónica Castro, Jaime Stalin, ¿están? No. Bien, entonces daríamos paso a Omar Duarte, ¿verdad? Omar, sí estás en la sala. Sí, señora. Acá me Muy encuentro. bien, Omar. Bueno, entonces vamos a presentar a Omar Duarte Balén, que va a trabajar sobre si los docentes de educación superior están preparados para el reto de educación inclusiva. Y Omar Duarte Belén es de la Fundación de Estudios Superiores de Confanorte, ¿verdad? Sí, señora. Muy bien, Omar. Un gusto. Cuando quieras, podés comenzar. Pueden tomarse 1 o 2 minutos más porque creo que no están todos los participantes, así que de los 10 podemos extenderlo a 12. Te ¿Comienzo? escuchamos. Listo. Sí, por favor. Bueno, vamos a empezar con un artículo, ¿sí?, de los derechos humanos, donde nos habla la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. ¿A qué voy con esto? La educación inclusiva en la universidad es un tema de gran importancia, ya que se trata de garantizar el acceso a la educación superior a todas las personas, sin importar sus capacidades, género, origen étnico, religión u orientación sexual. Esto implica que la universidad debe ser un espacio de inclusión donde todas las personas tengan las mismas oportunidades de aprender, crecer y desarrollarse. Entonces ahí viene la pregunta, que si nosotros como docentes estamos preparados para ese reto de la inclusión que se nos está presentando ahora en la sociedad. Entonces, para llegar a ese punto, vamos a conocer esas problemáticas que se nos pueden presentar en esa inclusión, donde hay un acceso desigual, ¿sí?, una discriminación en la admisión, una brecha de representación, una hostilidad en el entorno educativo, una brecha de logros, ¿sí?, una falta de inclusión curricular. Muchas veces no tenemos en cuenta ese currículo que creamos para dicha asignatura o para la misma carrera. No pensamos también en esas personas y ni incluimos muchas maneras de cómo enseñar esa asignatura para esas personas. ¿Sí? La desigualdad de género, acceso y violencia, acoso y violencia, perdón, y falta de apoyo para estudiantes con discapacidades. ¿A qué va esto? Estas discapacidades pueden ser físicas o psicosociales, en las cuales nosotros muchas veces no tenemos en cuenta de pronto en la misma infraestructura, por no desacomodar algo, nosotros tratamos de excluir a ese estudiante para no mover la infraestructura o alguno de sus elementos. Sí, aquí están todas las problemáticas presentadas, ¿sí?, para que nosotros no tenemos en cuenta. ¿Listo? Y uno de los principales problemas en la educación inclusiva también es la falta de recursos y apoyos. Los estudiantes con necesidades especiales a menudo requieren de una atención individualizada y adaptada a sus necesidades específicas. Pero los recursos y el personal no es suficiente para proporcionar esta atención, ¿sí? Otro problema es la falta de formación y capacitación para los educadores. Muchos de nosotros nos vamos a encontrar con dificultades de pronto físicas, que encontremos una persona con discapacidad auditiva. Nosotros aprendemos el lenguaje que se necesita para impartirle esa formación, ¿sí? Entonces, esa capacitación también nosotros la debemos conocer, debemos prepararnos, debemos conocerla con una profundidad pues mucho mayor.
¿sí? Además, existe un problema en la actitud y la percepción de algunos educadores, ¿sí? Hacia la educación inclusiva. A menudo la creencia es errónea de la inclusión puede ser perjudicial para los estudiantes, como muchas veces se piensa que porque un estudiante se incluye dentro de cierto entorno educativo, se le va a tener más beneficios, se le van a ayudar, digámoslo así, a que el estudio sea pues mucho más fácil para ellos y no para los otros que no están dentro de la parte inclusiva. Entonces también eso hay cierta actitud hacia esa problemática. Y por último, la falta de sensibilización y comprensión de las necesidades de los estudiantes. Muchas veces nosotros no tenemos en cuenta esas necesidades si no pensamos en nosotros mismos. Dentro de la investigación que he hecho y lo que he trabajado también encontré que algunas universidades han hecho cosas, no muchas, pero sí algunas han hecho muchas cosas por esa inclusión, ¿sí? Sobre todo han tenido en cuenta esas discapacidades físicas, donde la infraestructura la adaptan para ellos, ¿sí? Discapacidades visuales, ¿sí? Donde se les coloca, se les realiza material especial con el sistema Braille para esas personas con discapacidades visuales, ¿sí? Con discapacidades auditivas donde se aplica el lenguaje de señas, ¿sí? Donde también, y es una de los grandes problemáticas que hay ahorita, donde hay algunas discapacidades intelectuales y de desarrollo, donde nosotros tenemos que tener un trato especial, no diferencial, ¿sí? A esos estudiantes, ¿sí? Discapacidades psicosociales y de salud mental y discapacidades sensoriales múltiples. Todo esto, algunas universidades las hemos tenido en cuenta. Entonces, ¿cuál es el papel de nosotros como docentes? Entonces tenemos ese papel fundamental que nosotros debemos tener en cuenta para llegar a esa inclusión. Ser facilitador del aprendizaje. Ser facilitador del aprendizaje no es llegar a transmitir solamente conocimiento y no tener en cuenta transmisión de conocimientos especializados, tener una sólida formación académica y experiencia en sus respectivas áreas, orientación y apoyo, ¿sí? Tener la responsabilidad de guiar y apoyar a los estudiantes en un camino de aprendizaje, fomentar el pensamiento crítico, deben alentar a los estudiantes a cuestionar, analizar y evaluar de manera crítica la información, investigación y desarrollo académico, los docentes deben brindar oportunidades para que los estudiantes exploren ideas nuevas y modelar valores y éticas, ¿sí? Tienen la responsabilidad de modelar valores y comportamientos éticos. En resumen, el papel del docente en la educación superior va más allá de simplemente impartir conocimientos. Se trata de inspirar y motivar a los estudiantes, ¿sí? Para facilitar su aprendizaje y desarrollo intelectual y prepararlos para que sean ciudadanos críticos y éticos en la sociedad. Ese es más o menos el enfoque que quiero mirar y que nosotros como docentes, como profesores, miremos esa parte de que no simplemente somos esas personas que impartimos conocimientos, sino que tenemos que ir mucho más allá para crear una sociedad pues mucho más inclusiva, mucho más completa dentro de lo que nosotros tenemos en un desarrollo social. ¿Listo? ¿Alguna inquietud? Muchas gracias, Omar, muy interesante, un gusto. Bueno, como le comenté a Alejandro, una vez que concluyan todas las exposiciones, vamos a dar lugar a las preguntas, consultas. Gracias, Omar. Gracias. Y ahora, Carmen Elena García Rocher, de la Pontificia Universidad Católica de Perú, que va a presentar juegos de roles y trabajo en equipo para mejorar las habilidades sociales en diseño gráfico. Hola, Carmen. buenas tardes. Estoy aquí en Lima, Buenas pero tardes. estamos buenos días. Bueno, buenos días a todos. Sí. Ahora Para mí cuando Omar, sí. perdón que te interrumpo, cuando deje de compartir, Ya, sí. perfecto. Que no... ya.
¿Ya? Ok. No, todavía vemos tu pantalla, Omar. Ahora sí, ahora te escuchamos a vos, Carmen, disculpa. Ok. Muchas gracias por recibirme en esta sala. Para mí es un honor estar con ustedes en la Universidad de Palermo. Ya estas varias veces que he venido a exponer. Y en esta oportunidad, yo soy de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Soy docente ya hace muchos años en la universidad. Y me interesaría contarles qué experiencia he tenido yo con esta innovación en la educación que he incluido en mis cursos. Tengo a cargo varios cursos, pero en los que he incluido esta dinámica es en Comunicación Corporativa 1 y Comunicación Corporativa 2, que trata de trabajar con clientes reales y crear imágenes de marca, gráfica y branding, ¿no? para los clientes reales. Entonces les voy a contar un poco qué cosa es lo que he innovado en estos cursos, ¿no? Nosotros como profesionales y educadores en el campo del diseño gráfico, nos parece importantísimo reconocer la importancia y estar actualizados en las tendencias y avances en nuestra disciplina, ¿no? El diseño gráfico ha cambiado muchísimo desde que yo empecé a estudiar, ahora es totalmente diferente y ha crecido, es como un pulpo que se ha ampliado en diferentes espacios y sobre todo trabaja con mucha gente que tiene diferentes profesiones. Entonces ahí entra lo que es el contexto laboral, que es más interdisciplinario, ¿no? En este contexto, el trabajo colaborativo juega un papel muy importante y requiere que éste tenga una interacción fluida, sincronización y que tenga negociación entre los participantes para llegar a un consenso y avanzar en los procesos de un proyecto, ¿no? Procesos colaborativos. En la enseñanza del diseño gráfico es imperativo destacar este valor de aprendizaje colaborativo y el desarrollo de habilidades sociales en nuestros estudiantes. O sea, las habilidades sociales, aparte, como decía Omar, aparte de enseñar el conocimiento de la carrera, es importante también prepararlos para la vida, para interactuar con otras personas, ¿no? Para fomentar esta dinámica es esencial emplear estrategias pedagógicas que promuevan el trabajo en equipo y el crecimiento de habilidades sociales. Un enfoque efectivo en el uso está, por ejemplo, la herramienta que he utilizado yo, que es el role-playing o juego de roles, que estimula la participación activa y ayuda a cultivar habilidades de comunicación, de liderazgo, colaboración y resolución de conflictos, que son muchas de las habilidades que tenemos que saber utilizar a la hora que trabajamos en equipos de trabajo multi o interdisciplinarios. Esta interacción, sincronización y negociación son clave para establecer relaciones colaborativas efectivas, según nos dicen los estudiosos como Osuna, por ejemplo, ¿no? El aprendizaje colaborativo y la mejora de estas habilidades sociales son pilares esenciales en la formación de los futuros diseñadores. Y nuestra labor como educadores es involucrar activamente a los estudiantes en su proceso de aprendizaje estas habilidades que son fundamentales para su desarrollo profesional. La promoción del trabajo colaborativo y el desarrollo de habilidades sociales en el diseño gráfico resulta crucial para formar diseñadores competentes y que se adapten a los desafíos profesionales. Como docentes tenemos que incorporar estas estrategias que fomenten este trabajo en equipo y que tengan una comunicación efectiva y los mantenga a los estudiantes al tanto de las tendencias y evoluciones de nuestra disciplina, ¿no? Acá hay dos citas que me parecieron interesantes. Esta es de Daniel Goleman, que es donde he basado más, me he inspirado en muchas de las teorías, que es la inteligencia interpersonal consiste en la capacidad de comprender a los demás. ¿Cuáles son las cosas que más les motivan, cómo trabajan y la mejor forma de cooperar con ellos? Esto hace que a la hora que integremos equipos de trabajo podamos comprender a nuestros compañeros y podamos trabajar todos con un mismo objetivo. Por lo tanto, las habilidades sociales son el manejo de relaciones y generación de respuestas deseables. O sea, si nosotros tenemos una buena relación con nuestros miembros de equipo, las respuestas que vamos a obtener de ellos van a ser deseables y van a ir a un mismo objetivo. En la metodología educativa que he propuesto en el curso de diseño gráfico, se destaca el juego de roles como una herramienta clave para el desarrollo de habilidades y competencias en los estudiantes. El curso combina la educación virtual y la presencialidad. Es un curso semipresencial y crea una interacción recíproca entre profesores y estudiantes, ¿no? Nosotros no solamente somos los profesores que damos el conocimiento, sino somos los facilitadores. Esta plataforma virtual sirve como medio de enseñanza y se apoya en recursos como sílabos, materiales de estudio, lecturas complementarias y clases virtuales. También hay foros de discusión y de reflexión y intercambio de opiniones. La base del proceso educativo está basado en el ABP, ¿no? Que es el aprendizaje basado en problemas. En realidad, en lo que es diseño, la mayoría de nosotros empleamos.
y el profesor es el facilitador, ¿no? El proyecto comunicativo se divide en 6 módulos, abarcando desde la creación hasta la producción final. La evaluación se enfoca en competencias artísticas, profesionales y tecnológicas, realizándose en línea con trabajos colaborativos, sustentaciones virtuales, un examen final y apoyados con evaluación continua y con las rúbricas que tenemos como herramientas, ¿no? La metodología se centra en habilidades y conocimientos de identidades corporativas, comunicación visual. Se enseñan procesos creativos y estrategias de comunicación, formando diseñadores capaces de transmitir identidades visuales efectivas. Se promueve la creatividad, innovación y la estética del producto gráfico, junto con habilidades interpersonales y trabajo en equipo. Por lo mismo que trabajamos con clientes reales. Hay muchas reuniones con los clientes reales dentro del aula, presenciales y a distancia, ¿no? En función a esto, se llevó a cabo un experimento, que fue el que hice hace ya como 4 años, que ahora lo venimos aplicando en todos los cursos que llevo a mi cargo, que es utilizar el juego de roles para mejorar estas habilidades sociales de los estudiantes, ¿no? Y esto influyó mucho en cómo ellos se podían enfrentar a diferentes situaciones durante el proceso del proyecto del curso, ¿no? Ellos trabajaron colaborativamente en foros y en las evaluaciones en línea, así como actividades presenciales, en sustentaciones y revisiones de propuestas. Los estudiantes crearon una marca real en colaboración con el cliente, se desarrollaron elementos visuales y comunicativos. Este enfoque demostró que el juego de roles y el trabajo en equipo enriquecen las habilidades sociales, y los estudiantes aplicaron estas dinámicas durante todo el curso, resultando en la creación de productos como logotipos, piezas gráficas y un manual de marca, junto con una mejora evidente en las habilidades sociales. Inclusive cuando le hicimos una encuesta a los mismos clientes, ellos nos dijeron que los estudiantes que habían trabajado en equipo con juego de roles habían respondido mejor a las expectativas que ellos tenían. Y en realidad fueron los que ganaron todas las propuestas de trabajo, ¿no? de los proyectos. En la formación, esta es como más o menos fue la dinámica del curso. Se formaron equipos de trabajo, se empleó la dinámica Armar la Torre, que es para, como no conocíamos mucho a los estudiantes, esta dinámica nos permitió saber más o menos cómo reaccionaban ellos a la presión o a realizar un proyecto específico, ¿no? Teníamos un observador y este observador tenía una guía de observación que estaba orientada a los trabajos de proyectos que se iban a hacer después, ¿no? Por ejemplo, a los roles, ¿no? Que iban a tener, que era un rol relacionado al quehacer del diseñador gráfico, ¿no? El director de arte, el director creativo, el director de cuentas, que es más o menos la dinámica que tiene un diseñador. Se crearon 3 grupos al azar para construir esta dinámica de armar la torre, y de ahí se formaron los equipos de trabajo ya. Se presentaron a los estudiantes qué era la importancia que tenía trabajar colaborativamente y qué era el tema de trabajar con equipos con juegos de roles. Se explicó el trabajo colaborativo, qué cosas eran habilidades sociales, y se formaron los equipos que más o menos eran de 3 o 4 estudiantes, dependiendo de la cantidad de alumnos que tuviéramos, ¿no? Y en base a esto se evaluaron las habilidades, el desempeño de estas habilidades sociales al inicio, tras 3 actividades, y luego en el proyecto final tras 2 actividades. ¿Cuáles fueron los resultados que así fueron bien satisfactorios para nosotros? Esta metodología de trabajo colaborativo con juego de roles mejoró las habilidades sociales, incrementando del 3% que habíamos detectado al inicio en la guía de observación inicial a un 93.75%, que fue la mejora, ¿no? Aumentaron sus capacidades en comunicación, en liderazgo, en colaboración, cooperación, manejo de conflictos, y no se detectaron ninguna habilidad inadecuada. Y en conclusión, vimos importante que es reforzar estas habilidades de comunicación y coordinación en equipos de trabajo para preparar a los estudiantes para el mundo laboral, para el mundo real, ¿no? Y que puedan presentar sus proyectos eficientemente. Los docentes deben explicar estas metodologías que fomenten el liderazgo y el trabajo colaborativo para formar líderes en equipos y generar nuevas ideas, ¿no? Es muy importante, como dice Goleman, tener un equipo tranquilo, estar contento en el equipo de trabajo para poder generar estas nuevas ideas y que el proyecto tenga éxito al final. También es crucial enseñar cómo manejar conflictos dentro de un contexto empresarial para que el grupo sea más sólido. De hecho, que tuvimos conflictos que los alumnos no supieron manejar, ahí sí tuvimos que reunirnos con ellos para explicarles cómo ellos tendrían que
tener las expectativas de cómo resolver estos conflictos cuando tengan un problema en su trabajo, ¿no? Que es normal, porque somos personas, somos sociales y tenemos que tener roces en algún momento de alguna manera. También se sugiere a futuros investigadores ampliar este estudio en otras carreras universitarias, porque no solamente funciona en diseño gráfico, los roles se pueden dar en diferentes carreras, y evaluar este efecto a largo plazo en el trabajo colaborativo para comprobar su sostenibilidad en el tiempo. Entonces, esto sería mi presentación, la innovación en la enseñanza que tuve hace ya 2 años, y es bien importante también tener esto en cuenta, ¿no? Cuando las personas están donde quieren estar, trabajando, entonces se encuentran en estado flow, y el estado flow es trabajar en continuo, sin distracciones, y ser más productivos, ¿no? Como dice Daniel Goleman. Muchas gracias, esto sería mi presentación. Cualquier duda, ya Muchas saben gracias. que hay un espacio. Sí, Carmen, muchas gracias, Carmen, muy interesante. Y cualquier duda, cuando concluyan, Carmen estará respondiendo todas las preguntas. Gracias, Carmen. Gracias a ti. Bien, Raquel Godiño, Gustavo Prod, ¿están por acá? Aquí. Bien, bueno, ellos van a presentar, son del Instituto Federal de Educación, Ciencia y Tecnología de Río Grande, no es Río Grande do Sul, Río Grandece, y van a presentar Escuela de Diseño y Educación Interdisciplinar, implementación del Design Factory. ¿Es así, Raquel? Sí, sí. Bien, bueno. ¿Tenés la pantalla, la cámara apagada cuando quieras? Sí, pensaba que estaba encendido y ahora veo que no. Vale, voy a compartir pantalla. Aquí. ¿Sí? ¿Podéis ver Muy bien, la...? se ve Sí, vale. perfecto. Te escuchamos. Vale, pues hola a todos, un placer estar aquí también en virtual y ya decir que el presencial fue también un gusto. Entonces voy a presentar a vosotros la implementación de un nuevo laboratorio que se llama Design Factory aquí en el Instituto Federal. Bueno, él es una propuesta en la educación interdisciplinar, ¿no? Así por eso elegimos este foro. Pero primero quiero presentar un poquito, muy rápido, nuestra institución. Es un instituto federal, gratuito y público de Brasil, que es una red nacional y está dividida en redes por provincia, ¿vale? Entonces estamos aquí al final, muy al sur de Brasil, en la ciudad de Pelotas, que son 1000 kilómetros de Buenos Aires, y si pasamos por Uruguay, un poco menos 700, entonces estamos cerquita. Y dentro de nuestra provincia, que es Río Grande del Sur, somos 14 campus, y nosotros entonces somos el campus Pelotas de la ciudad de Pelotas. Bueno, ¿qué es esta atmósfera del Design Factory? Aquí los enseño fotos de Finlandia, que es donde empezó, en la Universidad de Aalto. Y después, bueno, se distribuyó por los 5 continentes, hoy son casi 30 laboratorios y es una red. Entonces, es sobre personas, ¿no? Lo más importante al final es la relación y junto con esto el diseño y junto con esto el estudio interdisciplinar. Bueno, aquí un poquito que cada Design Factory es único, pero tiene una misma filosofía y principios similares y intenta entonces distribuir esa atmósfera física y mental a través de una plataforma que puede fomentar la colaboración en diferentes horarios, ¿no? Uno está en noche, otro es día, pero se puede aportar, se puede llegar a algo que funcione. Aquí un poquito que es la plataforma que ellos presentan. Aquí el medio, ¿no? Que sería la plataforma de co-creación, que es una junción entonces de las prácticas culturales, del ambiente, de las normas. Y esto está entonces hecho de la parte social, interactuación, del comportamiento mental y también de la estructura física. Y además de eso, siempre con versión.
Aquí un poquito de palabras claves, ¿vale? Aprendizaje, basado en la pasión. Entonces, es algo que el estudiante tiene que estar motivado, junto con esto, claro, la disciplina, no es cada día la motivación, pero aquello que hablamos mucho de la pasión por el problema, y después de ahí, entonces, interactuar con otras áreas para que se pueda hacer diferentes soluciones para lo que les encanta y que tenga un impacto social positivo en la comunidad. Y aquí es nuestro récord de educación interdisciplinar. Elegimos trabajar con las habilidades del futuro, con los relatorios internacionales, que va a dividir entonces estas habilidades en habilidades de sujeto, de objeto y de mundo. Y aquí cosas que buscamos fomentar como autonomía del estudiante, autoiniciativa, autogestión, motivación, agilidad personal, la competencia de aprendizaje autónoma y autoeficacia. Dentro de los objetos, agilidad y creatividad, tolerancia, ambigüedad, la alfabetización digital y la capacidad de reflejar. Además de eso, por último, sería la categoría del mundo social y organización, que está donde crear sentido, pensar para el futuro, un futuro lejano, ¿no? Como 30 años, por ejemplo, más, las habilidades de cooperación y la competencia de la comunicación, que ya hablaban antes. Y junto con esto, las comunidades de aprendizaje, que es mi tema personal de estudio, mi tema de doctorado y lo que más tengo interés. Y ya hablaba también la colega de antes. Aquí un poquito de dónde nos basamos, ¿no? Estas habilidades futuras, que tiene un mapa interactivo y si buscáis cada uno de estos puntos tiene sus detalles. Y aquí para nosotros del diseño tenemos aquí abajo en verde, a la izquierda, la competencia del design thinking, que es ¿no? un abordaje, una metodología que hoy se usa mucho. Y algo pasó aquí en la pantalla. Bueno, ¿qué es la red global? Un poquito. Aquí es el sitio web. Y entonces, aquí las relaciones, los proyectos que tienen entre cada Design Factory. Están en muchas ciudades y muchos países, casi 30. Y aquí la facultad, si alguien no conoce ahí en Autos, o para que sepáis un poquito, que está vinculada a la Escuela de Artes de Diseño y Arquitectura. ¿Vale? Aquí, como os hablaba, ninguno es igual al otro, pero tienen cosas en común, ¿vale? Aquí el nuestro que estamos implementando está dentro de la Escuela de Diseño del Instituto Federal, aquí en la ciudad de Pelotas, y junto está ingeniería también, principalmente, y cada proyecto pues entonces añadir otras áreas, cualquier otra área que tenemos en el campus o instituto. Para eso pasamos por un curso que es como un básico, ¿no? El Labs 101, sobre qué es o qué puede ser un Design Factory. Ahí con ellos virtual, estamos en pandemia y entonces ya encontramos otros colaboradores de otros países. Aquí nuestro equipo en la ciudad de Pelotas, entre estudiantes y profesores, porque una de las características más importantes es que sea gestionado, liderado por los estudiantes, que es un desafío para nosotros. Entonces estamos en este trabajo. Y bueno, aquí tiene un poco de finalidades, pero por el tiempo no voy a pasar, pero está en el texto que está publicado. Y pasa un poco porque ya les he contado por las competencias que queremos fomentar con los estudiantes. Y aquí un poco de las experiencias. La experiencia durante el COVID, ¿no? Pasamos todos muy apretados con eso. Y una de las cosas que producimos, aunque no había clases, fue las face shields para la comunidad de salud de la ciudad. Aquí fue ingeniería y diseño principalmente. Y aquí tenemos una prótesis de mano que
especialmente del área de ingeniería, que aunque existan, ¿no?, muchos en mercado, es un proyecto para que sea más accesible en términos financieros. En términos de desafíos, tenemos la cuestión del tiempo, la ampliación de colaboradores, la expansión de estructura, la captación financiera y aún para nosotros la poca participación docente, porque bueno, al final la prioridad son las clases y hay mucha rotatividad, ¿no? Cambia mucho, entonces aún estamos trabajando mucho en eso. Aquí entonces, más o menos la misma idea, el protagonismo y la autonomía del estudiante que intentamos trabajar con más fuerza. El Curso Lab ya presentado y aquí acciones actuales, ¿vale? Entonces estamos por implementar el primero proyecto de verdad interdisciplinar dentro del Design Factor, porque aunque hacemos mucho en términos de campus, está un poco, es puntual, así, ¿sabes? No es algo regular y sistematizado. Estamos en el reglamento oficial y también estamos haciendo el credenciamiento oficial en la red global, que no es una obligación. Podemos tener un Design Factor sin estar junto a Rede, pero queremos compartir con ellos de forma oficial. Y bueno, de esto al final hablamos, ¿vale? Muchas gracias. Muchas gracias, Raquel, muy interesante. Bueno, a ver, María Fernanda Gutiérrez, ¿está? Sí, hola, ¿qué tal? Hola, buenos días. Hola, buenos días, María Fernanda. Bueno, María Fernanda es de la Facultad de Estudios Superiores de Aragón, Carmen de Aragón, ¿verdad? Carrera de Diseño Industrial de México, y ella va a presentar el análisis como herramienta didáctica en la enseñanza del diseño. Así es, María Fernanda. Sí, hola, compartir. Bien, cuando quieras. Pantalla. Ya se ve. Se ve, se ve. Ah, correcto. Buenos días. Bueno, estoy en la Ciudad de México. Soy maestra de hace varios años ya en la Facultad de Estudios Superiores de la Universidad Nacional Autónoma de México y estoy presentando el análisis, como bien comentan, como herramienta didáctica en la enseñanza de diseño industrial. Este trabajo, pues me he enfocado a destacar la experiencia en el contexto de las clases que tuvimos. Bueno, yo trabajo ya varios años en este enfoque, en los cursos de taller de diseño del tercer semestre de la licenciatura, y estoy presentando la experiencia derivada de la emergencia sanitaria por COVID-19 y ya los resultados que corroboramos al volver al aula. Nosotros, desde luego, contamos de inmediato con el apoyo inmediato de la plataforma educativa Aragón, que sin afortunadamente, ningún obstáculo ni técnico ni administrativo pudimos trabajar de inmediato. Así es que recibimos a los chicos que ya habían trabajado prácticamente de hace ya 2 años anteriores en esta misma técnica. Entonces ya más o menos estaban familiarizados con ellos, aunque tristes por continuar trabajando a distancia. Pero bueno, digamos, el desarrollo iniciamos con la preparación enfocada a conocer los objetivos y el funcionamiento del taller como un espacio académico donde aplicamos los conocimientos y habilidades que se desarrollan en otras áreas del mapa curricular. Se explica el perfil de egreso y el perfil profesional, así como los objetivos intermedios para lograr su formación. Importante expresar con claridad estos conceptos que influyen, creo que está la foto, está aquí, ¿verdad? Que influyen, estos conceptos que influyen en el desempeño académico de los estudiantes y el apoyo del programa institucional de tutorías para aclarar dudas de orientación vocacional y personales que se presentaban en estas situaciones. Presentamos varios
nos enfrentamos a diversos desafíos y oportunidades para desarrollar las actividades con ejercicios que también apoyen el diagnóstico académico individual, atraigan y mantengan el interés de los estudiantes y refuercen la vocación y se genere un ambiente de trabajo al intercambiar ideas y fomentar el gusto por el diseño. El curso empieza con el análisis de productos, ejercicio que dura 4 sesiones de 5 horas y preparamos a los estudiantes para que repitan esta dinámica en cada proyecto a lo largo de la carrera. Para lograr las competencias y dominio del tema, explicamos el proceso de diseño con sus 4 fases fundamentales: el análisis, la síntesis, la realización y la evaluación. El objetivo principal de este ensayo es destacar que el análisis de productos es una herramienta didáctica muy útil, especialmente cuando se trabaja con estudiantes desde los primeros semestres de la carrera, ya que es muy completa y pueden incorporarse diferentes contenidos e identificar las funciones del producto que pueden ser, como Burdach indica, prácticas indicativas y simbólicas, por ejemplo. Para entender qué es el análisis, nos remitimos a una definición presentada, tomada también de las etimologías griegas por el maestro Gabriel Simón Sol. Dice que el análisis es ya sabemos que proviene de la palabra griega que significa desmembramiento. La primera etapa del proceso de diseño consiste en distinguir y separar las partes del todo para identificar el problema de diseño hasta llegar a los requerimientos. El análisis proporciona una estructura para abordar e interpretar el problema de diseño en un determinado momento histórico dentro de un espacio geográfico y una cultura específica. Una vez que identificamos las partes, definimos el problema de diseño y pues de ahí continuamos para identificar los principios o elementos que se traducen en requerimientos de diseño, que a su vez se decantaría en el concepto de diseño para continuar en el proceso. ¿Cómo organizamos las actividades con los chicos a distancia? Les sugerimos que tengan a la mano un objeto que conozcan y que lo puedan manipular. La siguiente etapa es dibujarlo, con este dibujo observarlo y estudiar detalladamente cómo es. Y les sugerimos que escriban primero para empezar a distinguir, porque también eso nos hace falta formarlos con el ambiente del vocabulario propio del diseño y del lenguaje propio también del español, la distinción de los sustantivos, los adjetivos y los verbos, por ejemplo. Los dibujos a color son hechos a mano y pueden incluir las especificaciones o indicaciones sobre materiales, colores y texturas, como vemos en este dibujo inferior. También recomendamos el dibujo técnico porque con ello logramos la concepción de las proporciones, las dimensiones y de las escalas. Continuamos con el análisis ergonómico, que es la antropometría, de introducción básica, con las medidas de los objetos relacionados con qué parte del cuerpo las usamos. Si es una tijeras, pues consultamos las tablas antropométricas de las dimensiones de las manos, o en este caso también cuando estuvimos ya de vuelta a la espacio en el salón de clase, estuvimos trabajando con una silla destacada por su diseño de Charles Eames y probamos las dimensiones comparándolas con las mismas tablas antropométricas de población mexicana. Esto los introdujo a la ergonomía y también tratamos de observar al usuario en relación con el objeto y determinar un análisis de actividades y de ahí derivar con una secuencia de uso. Proseguimos con el análisis estético formal que podemos recomendar, que es trabajar en la línea del tiempo para encontrar el objeto en sus referencias y relaciones históricas, quizás hasta se pueda rastrear su origen, cuáles fueron sus necesidades que impulsaron a algún personaje el de diseño a proponerlo, o quizá a identificar el problema, necesidad detectada. Todos estos dibujos los hicieron en su casa, y los fotografiaban y nos lo mostraban.
Entonces, lo más importante de todo esto era destacar también la responsabilidad ética del diseñador y el impacto ambiental de los productos. La responsabilidad se trata también de respetar el trabajo de los compañeros y a su vez conocer todas las reglas para citar correctamente, en fin, todo eso que corresponde con la originalidad también y el respeto de la obra. En todas estas etapas se pretende que el alumno o producto en la mano descubra los detalles y responda a las preguntas mediante palabras. Descubrimos a través del razonamiento las bases que sustentaron el producto que se tiene a la mano. ¿Cuáles preguntas se plantearon al inicio del proceso? ¿Cuáles son los límites y compromisos que se adquieren y compromisos? ¿En qué momento se tiene la información suficiente para iniciar el proceso creativo? ¿Y cómo elegir la mejor solución en cada una de las etapas para integrar la propuesta conocida en esta etapa como concepto de diseño? Unas reflexiones después de este trabajo. Encontramos que la situación académica que se vivió en los 3 últimos años nos obligó a docentes y estudiantes a trabajar más en ambientes virtuales, como ya lo hemos conocido en todo el mundo. Aunque paradójico, el análisis fue una manera de lograr mayor acercamiento entre cada uno de los estudiantes y los docentes. Se tuvo la oportunidad de charlar con cada uno y al final compartir entre todos. Se desarrolló material didáctico exprofeso para resolver los retos cotidianos y se improvisaba exitosamente para resolver dudas y atenderlas personalmente. Habría que profundizar y reflexionar en la estructura de enseñanza-aprendizaje que subyace en las actividades que se describieron, y la enseñanza del diseño implicó varios enfoques didácticos, ya que cada área agrupa conocimientos, habilidades y actitudes que abonan para generar el perfil del egresado para cubrirse de acuerdo con la carga académica y el tiempo disponible para lograrlo. La manera de cómo se podrían lograr estas metas de aprendizaje es apoyándose en el enfoque significativo del aprendizaje significativo. Aquí tenemos las palabras clave que respondemos o que tenemos presente siempre, que el diseñador debe estar formado con la mente abierta para ofrecer nuevas respuestas con creatividad. Tenemos nosotros que tener como docentes una práctica correcta y enseñanza y participar con los estudiantes, ya no dejarlos que nosotros seamos los responsables de todo, sino con este análisis de problemas abordar, como se suele decir, que el diseñador aborda problemas complejos y con la base del aprendizaje significativo. De acuerdo con lo mencionado por Ausubel, el conocimiento nuevo se vincula intencional y sustancialmente con los conceptos y proposiciones existentes en la estructura cognitiva. Pretendemos eliminar la memorización y enfocarnos en el descubrimiento, seleccionar adecuadamente la información y apoyarnos en la capacidad de reflexión personal. La enseñanza del diseño, ya como hemos visto ahora, ¿no? Continuaremos en este foro. Sabemos que es un campo muy amplio que permite profundizar y encontrar los métodos y técnicas adecuados para cada etapa y área de conocimiento. Enfocar y sensibilizar los contenidos, flexibilizarlos para dirigirlos a situaciones e individuos particulares. Encontramos la manera más apropiada de dirigirnos a cada generación de estudiantes para que encuentren sentido a lo que hacen día a día y nos adaptemos mejor a las circunstancias cambiantes, como ya lo hemos experimentado. El análisis de productos ofrece una gran oportunidad para profundizar en el tema elegido. Es una herramienta didáctica útil, versátil y poderosa. Contribuye a formar diseñadores con enfoque significativo y, sobre todo, lograr un vínculo entre la realidad y el aprendizaje. Muchas gracias. Si hubiera alguna pregunta al final, al responderlas. Muchas gracias. Con permiso. Muchas gracias, Fernanda. Muy interesante. Bueno, Juan David. Sí, cómo no. Juan David está por ahí. Hola, ¿me escuchas? Hola, Juan. Bien, sí, te escuchamos. ¿Me puedes dar Juan David. Sí. 30 segundos, es que estaba en otro ladito, ya me siento en el computador. Dale, cómo no. Si quieres me puedes ir presentando.
Por supuesto. Bueno, Juan David de Nao Santa, de la Institución Universitaria Pascual Bravo de Colombia, y el tema que va a presentar es Bootcamp 2018 Pascual Challenger. Cuando ya se haya preparado, le damos el OK a Juan para que presente. Te escuchamos, Juan. Bueno, buenas tardes por allá, buenos días por aquí. Todavía aquí estamos en Colombia. Un segundito, comparto mi pantalla. Ahí, ¿ya la están viendo? Sí, la vemos. Bueno, este es un ejercicio que se denomina el Bootcamp 2018, #Pascual Challenge. Es una actividad que hacemos aquí en la Institución Universitaria Pascual Bravo en Medellín, Colombia. Este es realizada por un grupo multidisciplinar de docentes en el que hacemos diferentes actividades que se enfocan en mejorar o motivar a los estudiantes bajo diferentes metodologías. Nuestro objetivo general es promover el bootcamp como una estrategia que motiva y potencia el trabajo interdisciplinar entre los estudiantes de la institución, articulando con el ejercicio académico en espacios de ocio y diversión como detonantes de idea de pensamiento lateral. Esto se refiere a que utilizamos unos espacios por fuera del aula de clase para que los chicos empiecen a complementar esas competencias que no se pueden desarrollar en el aula. Entonces, por eso, como nuestro objetivo específico es una estrategia que motive y potencie el trabajo interdisciplinar entre los estudiantes, estimular esas competencias relacionadas con el liderazgo, comunicación asertiva, trabajo orientado al logro y orientado al equipo, afianzar la formación del ser pascualino, obviamente que hace parte de la misión y visión de aquí de la institución. Reconocer y aplicar las técnicas de prototipado para la presentación y evaluación de propuestas de diseño y articular el ejercicio académico con espacios de ocio. ¿Por qué espacios de ocio? Nosotros tenemos una semana que se llama la Semana Pascualina, en la que desde el bienestar del estudiante se invitan a que participen en diversas actividades. Nosotros como docentes vimos la oportunidad en que en este espacio los estudiantes pudieran hacer otras actividades, no solo deportivas, ¿cierto? O culturales, sino que empezaran a tener una excusa, por así decirlo, para mejorar estas competencias a través del juego. Entonces, en este caso, ya hemos hecho varios bootcamp. Hoy les voy a hablar sobre el que hicimos en el 2018. Como experiencia académica, nos dimos cuenta que había que hacer un ejercicio en conjunto no solo en diseño, sino que articularnos con otras facultades. En este caso, invitamos a los de la Facultad de Ingeniería a este nuevo reto. Este nuevo reto consistía en buscar dentro de la institución. Esta fue la pieza gráfica que se desarrolló. En esta participaron el programa profesional en gestión del diseño y el semillero de investigación SIPCAP, que son estudiantes de ingeniería eléctrica y tecnología electrónica. Esta es la institución, esto fue el equipo que participó, ¿cierto? Que nosotros somos un equipo multidisciplinar de docentes entre diseño e ingeniería, y este es nuestro campus universitario en el cual nos tomamos, por así decirlo, casi que todo el campus, pero tuvimos como una base de operaciones en el bloque 21. Nuestros estudiantes o nuestro público de interés, como les decía, eran los estudiantes de diseño y los de ingeniería, y utilizamos unas diferentes etapas para esta actividad. Primero, una convocatoria y sensibilización a los estudiantes del programa. Configuramos los equipos, socializamos el reto, les presentamos el proyecto cómo iba a ser, y que debían presentar por último un pitch y presentar un prototipo a escala, y por último una evaluación por parte de jueces, ¿cierto?
Esto se hizo en toda una semana, se hizo pues, durante 4 días en los que sí fue distribuida la actividad. En un principio utilizamos el coliseo de la institución. En ellas los estudiantes primero analizaron y recogieron la información. Algo que me faltó, que es cuál fue el reto, perdón, me excuso. Nosotros vimos que dentro de la institución habían unos paneles solares que antes hacían parte como de unos cargadores móviles que estaban ya obsoletos en desuso, fueron parte de un proyecto de investigación en el cual eran como unos arbolitos de carga y ya estaban en desuso por el óxido, el tiempo, las baterías ya habían cumplido su ciclo, pero estaban ahí obsoletos, por así decirlo. Entonces, el reto era que los mismos estudiantes propusieran qué podíamos utilizar de estos elementos dentro de la institución, basados en las nuevas dinámicas pues, de consumo eléctrico. Entonces, como les decía, esta era el cronograma de actividades. Estuvieron 4 días en la que analizaron, les tomaron todo el registro fotográfico, hicieron todo el registro teórico y práctico, por así decirlo. Cada equipo contaba con un equipo de ingeniería y varios de diseño. Estos son los árboles solares que estaban en desuso, que les contaba. Entonces, los equipos estaban divididos por diseñadores e ingenieros que empezaron a pensar en qué era posible hacer con estos cargadores, qué era posible utilizar de ellos. Tuvimos un componente didáctico. Este es un personaje que utilizamos en todas nuestras intervenciones. Se llama Macario Calcetas. Es una marioneta que es el que nos cuenta cómo va a ser la actividad. Este es más que todo para empatizar, para crear un momento de relajación entre estudiantes y docentes, que no se vuelva un tema tan acartonado, por así decirlo, entre estudiantes y profesores, y que el ejercicio sea más desde lo lúdico y pedagógico, ¿cierto? Estos fueron los entregables. Ellos tenían día a día que crear una carpeta con todo el proceso, le tenían que tomar fotografías y hacer un informe de cada uno de estos. Estos son como los que se iban haciendo. Al final, tenían que crear una maqueta funcional con los equipos y elementos electrónicos de los cargadores solares. Tenían que recogerlos, analizar cuál de estos estaban todavía en funcionamiento y ponerlos otra vez en marcha. Nosotros, la institución les dio a los estudiantes las elementos, herramientas necesarias para desmontarlos y volverlos a poner en funcionamiento en una escala obviamente más pequeña, pues de 1 en 10 aproximadamente. Estos fueron los resultados. Esto es el coliseo, como les venía diciendo, en el cual el diálogo, la discusión a través de diferentes herramientas de diseño empezaban a analizar cuáles eran las problemáticas al interior de la institución y cuáles eran esas posibles propuestas desde lo creativo, ¿cierto? Entonces, ¿cuál era esa propuesta de valor que le iban a dar para crear el objeto? Aquí a mano izquierda, por ejemplo, pueden ver una propuesta que incluía, por ejemplo, cargadores de bicicleta, no solo un tema desde lo solar, sino que un punto para hacer ejercicio en el cual uno con bicicletas pudiera seguir cargando su celular y por el derecho hacer ejercicio, entre otras pues de las ideas. Estos fueron algunos de los elementos materiales como papel, cartón y demás, y adicionalmente unos componentes electrónicos. Aquí hago como un análisis muy importante porque los estudiantes de diseño les enseñaban a los de ingeniería herramientas creativas, de prototipado, de entender el contexto y el usuario, por ejemplo, y los de ingeniería les enseñaban cómo utilizar estos elementos electrónicos, cómo conectarlos, cómo funcionaba el voltaje, el amperaje, ¿cierto? Y qué se podía, hasta dónde se podía escalar. Entonces fue muy enriquecedor
para nuestros chicos poder entender ambos aspectos, pues como desde la ingeniería y el diseño. Estas son otras propuestas, son otro tipo de árbol solar que que buscaba que nos fuera una estructura metálica, sino que ver cómo desde un árbol, cómo se podían mimetizar estos paneles y para que no tuvieran un problema desde lo estético y lo visual, y que el árbol como tal ayudara a recoger esa energía. Estos son, como les decía, algunos otros de las imágenes recogidas con los docentes apoyando. Este es un profesor de ingeniería, el cual también brindaba la asesoría técnica. Ellos utilizaron diferentes espacios, o sea, no solo el Coliseo, sino que se fueron a diferentes partes de la institución para crear estos. Aquí estaban analizando, por ejemplo, y luego lo llevaron ya a lo teórico y luego a lo práctico. Este sería como el proceso. Como conclusión, hemos desarrollado ya diferentes bootcamp que se enfocan en desarrollar estas habilidades blandas de los estudiantes, como son, pues todos dependiendo del reto. En algunos son más enfocados hacia el trabajo en equipo, perdón. Otras son el trabajo bajo ciertas condiciones, por ejemplo, bajo estrés. Otras son más de herramientas comunicativas en general, ya que hemos visto que desde las empresas no solo piden conocimientos técnicos a nuestros estudiantes, sino que también tengan otras competencias adicionales, por ejemplo, habilidades verbales y escritas, que es muy difícil complementarlas en el aula. Entonces estos ejercicios nos permiten complementarlos, poder hablar en público, ya que les cuesta en cierto momento presentar una propuesta de diseño a un público amplio. Entonces este tipo de ejercicios permite que ellos puedan desenvolverse y empezar a tener práctica para cuando asuman ese rol en la industria. Ahí está la bibliografía. Quedo atento a cualquier pregunta u inquietud. Les dejo también mi correo electrónico en el chat. Y por último también, y qué pena utilizar este espacio, estamos convocando al 11º Simposio Internacional de Diseño Sostenible. Entonces también les dejaré el link por si alguno quiere participar de forma virtual. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Juan David. Un gusto, muy interesante tu presentación. Seguramente después habrá algunas preguntas para vos también. Gracias. Bien. Isabel Molinas, ¿está? Creo que no. Isabel no está. Vamos a pasar a Leonardo Mora y Mariel García Hernández, de la Universidad de Guadalajara en México, que creo que sí están, ¿verdad? Bien. Sí, aquí estamos. Bien, y ellos van a presentar interacción, humanidades, visualización de datos en la enseñanza del diseño. Bienvenidos, cuando quieran. Claro que sí. Un momento. Sí, cómo no. Listo. ¿Ya pueden ver mi pantalla? Vemos tu pantalla. Perfecto. ¿Ya ven la pantalla completa? Sí. Ok, perfecto. Bueno, pues buenos días, buenas tardes. Yo soy la doctora Mariel García Hernández y bueno, el día de hoy mi compañero, el doctor Leonardo Mora Lomení de la Universidad de Guadalajara, yo soy de la Universidad de Monterrey, les vamos a platicar un poco respecto a una investigación en curso que tenemos sobre la interacción entre humanidades y la visualización de datos en el contexto de la enseñanza del diseño. Para contextualizar un poco, quisiéramos hablar respecto a que en la pandemia se generaron gráficos que trataban de explicar este fenómeno, ¿no? Trataban de explicar cómo es que la pandemia avanzaba, el número de muertes que había, los síntomas que se presentaban. Digo, al final de cuentas, fue un fenómeno que todos desconocíamos. Y la visualización de datos trató de poder presentar de manera un poco más simple la complejidad de la realidad que estábamos experimentando. Sin embargo, hubo una creación masiva de este tipo de artefactos de diseño, ¿no? Y
pues empezó a haber de alguna forma un merma en el entendimiento, en la generación de conciencia, de reflexión respecto al fenómeno. Como era algo que veíamos constantemente, a lo que estábamos expuestos, pues digamos que empezaron a perder la efectividad, ¿no?, de comunicar. Y esto evidenció que al menos en el contexto del diseño gráfico había una gran carencia de poder comunicar estas cosas de manera efectiva. Digo, a través de la investigación, a través de la reflexión que nosotros tuvimos, pues llegamos a la conclusión que la visualización de datos, más allá de compartir gráficamente algo, debía ser entendida como una herramienta de descubrimiento, una herramienta que nos permitiera no solamente pues exponer datos que existían, sino poder generar, y aquí voy a presentar, distintos alcances, distintas, digamos así, acciones, ¿no?, a través de la visualización de datos. Tenemos 4 propuestas que las visualizaciones pueden compartir, pueden como que aludir, ¿no? La primera es que nos ayuden a exponer la idea, es decir, nos vamos de lo más simple, que es mostrar simplemente algo. Otra, un nivel más complejo sería contar una historia, donde la acción es explicar, donde lo que busca pues es ayudar a entender el fenómeno en general. Después encontramos un nivel más profundo en donde la visualización de datos apunta a profundizar la información, a poder explorar, entender a detalle, ¿no?, este fenómeno que en un nivel anterior se exponía como algo general. Y por último, y el que consideramos que puede ser más valioso y vamos a desarrollar, es el hecho de conectar, de generar una respuesta emocional, establecer una emoción entre la información que yo estoy compartiendo y la persona que va a consumir esta información. Aquí voy a ejemplificar un poco cada una de las acciones que nosotros proponemos que la visualización debe de tener como objetivos, ¿no? Aquí tenemos una visualización que tomamos del Gobierno de México, desde sus redes oficiales, en donde lo que hacen simplemente es exponer la idea. En este caso, las medidas de protección que se debía tener en el COVID. Podemos observar inclusive que todos los elementos gráficos son muy sencillos, ¿no? Hay un recorrido bastante simple, se utiliza poca información para poder simplemente exponer la idea. Después tenemos un nivel más abajo, que es el de explicar. Aquí sí vemos cómo tratan de denotar la manera en que debe ser entendido este fenómeno, sus riesgos y cuáles podrían ser las posibles acciones para reducirlos. Y la visualización responde de alguna manera directamente con la cantidad de información, con el acomodo, con la composición visual que estamos nosotros viendo. Ahora, tenemos aquí el penúltimo nivel, que será explorar. Aquí examina, denota de una manera un poquito más a detalle lo que era el fenómeno del COVID, ¿no? Y el diseño responde a esto. Y por último, lo que nosotros el día de hoy, como les comentaba, queremos como hablar un poco más, es el hecho de conectar. ¿De qué manera la visualización de datos puede conectar con el usuario, ¿no? El generar esta empatía que pueda derivar en una toma de decisión un poco más consciente y al final, en el contexto del COVID, bueno, procurando el bien social, que al final de cuentas es lo que los gobiernos buscaban, ¿no? Que hubiera este tipo de medidas de cuidado, que al final de cuentas, y de alguna manera, considero que pues pudo dar pauta a que esto se apaciguara un poquito más. Sin embargo, durante la pandemia, pues vimos que esto pues no fue como se esperaba, ¿no? Como yo dije al inicio, la visualización de datos terminó siendo algo muy genérico, algo que se producía todos los días y perdió esta visión que nosotros creemos que podría pues generar esta conexión emocional, generar esta respuesta, esta conciencia que al final de cuentas, digo, dentro de la investigación en curso que tenemos, creemos que es posible. Y bueno, voy a hacer la palabra a mi compañero para que podamos seguir con la presentación. Muchas gracias. Y bueno, aquí cabría acotar esto dentro de la enseñanza, porque tanto la doctora Mariel como su servidor coincidimos en una maestría en diseño de información y comunicación digital. Ella proveniente del diseño de información, la visualización de datos, y su servidor desde el mundo del diseño, pero más vinculado hacia las humanidades. Y al tener los tutorados frente a nosotros y tratar de ayudarles para encontrar esta eficacia, hemos visto que el descubrimiento, estos hallazgos de información pertinente viene precisamente de mundos ajenos al propio diseño, es decir, viene a través de la interdisciplina y viene sobre todo desde la parte de las humanidades, es decir, para impactar al ser humano necesitamos estudiar las disciplinas humanísticas. Entonces, esto nos lleva a graficar o por lo menos a sintetizar un poco el esquema de trabajo.
mientras que el diseño de información y la visualización de datos nos lleva a esa pirámide que recién nos acaba de explicar la doctora Mariel para poder exponer, explicar, explorar y sobre todo conectar con la otra persona. Esto deberá estar dentro de un contexto muy importante que nos proporciona las disciplinas humanísticas, así como el hombre de Vitruvio en esa figura de triángulo, cuadrado y círculo. Bueno, así lo explicamos ahorita haciendo esa metáfora, ¿no? Pensemos que en este círculo tenemos las disciplinas humanísticas, donde podemos lograr el entendimiento de lo humano, a partir por lo menos de 4 vectores o 4 grandes campos, que son el contexto social o los paradigmas de los cuales se está viviendo, el pensamiento que opera en la mente de nuestro usuario, nuestro lector, es decir, a nivel pragmático, la historia o antecedentes del tema que se tiene en nuestra sociedad y obviamente la cultura o la interpretación que se va a dar. Y el vínculo precisamente que va hacia la formación de los diseñadores en las aulas está dado por un eje que está intermedio, que es el de la retórica y la argumentación, una disciplina humanística que es perfectamente compatible con el ámbito del diseño, donde podemos encontrar ideas clave, los griegos le llamaban la inventio o invención, darle orden a esas ideas o disposición, implementarlo, digamos, de manera gráfica, buscarle locución o la forma lingüística y visual más pertinente. Así que este conjunto de imágenes nos lleva a 3 ideas clave que quisiéramos presentar. La primera es que las piezas de diseño de información, además de transportar datos cuantitativos, números, cifras y demás, también se convierten en premisas discursivas, es decir, forman parte de un diálogo con el otro y un argumento que hemos de sostener. El segundo punto muy importante es que, además de esta perspectiva argumentativa, debemos de darle al diseñador elementos para que se forme una propia postura y también pueda transmitir esta postura o darle elementos de juicio al lector de esas infografías. Por ejemplo, en el caso de la infografía sobre COVID, para que pueda tomar acción sobre su propia seguridad. Y por último, para poder lograr esto, proponemos que se enriquezca el diseño de información con aportaciones de disciplinas que estudien los problemas y el devenir humano, como la retórica, lingüística, filosofía y demás. Para cerrar esto, tendremos, digamos, un ejemplo con 2 enseñanzas clave. Esto proviene de la literatura, el libro de La peste de Albert Camus, que nos presenta 2 conclusiones muy interesantes. El primero es por qué la gente no hace caso cuando se le presentan este tipo de campañas. Y nos dice, digamos, de inicio, por 2 cosas, por la escala y por la cercanía, porque no está a la medida del hombre, no ve la amenaza tan cercana por ser ínfima, por ser microscópica, y por la cercanía, porque no importa el número de muertos hasta que el muerto no es cercano a la persona. Y esto lo podemos ver incluso gráficamente en 4 ejemplos que queremos demostrar. Aquí un diseño de información fallido precisamente por la escala, porque si lo vemos desde estas referencias literarias, no nos presenta un balance entre lo que el COVID genera y la persona que lo está atendiendo. En cambio, el siguiente gráfico utiliza la metáfora para poderlo ver. En el siguiente gráfico, en la siguiente lámina, vemos una ilustración que metaforiza la escala y vemos la dimensión del problema. De igual manera, con respecto a la cercanía, en el siguiente gráfico vemos un mapa que resulta completamente impersonal y además saturado por círculos que no nos aportan nada, no son cercanos al contexto del lector. Si volteamos al elemento de las humanidades y vemos casos como esta portada de Sports Illustrated, donde podemos sentir la ausencia de un estadio y el número, ahí sí lo podemos ver mucho más representado. Así que este tipo de vínculos son los que creemos que se pueden incorporar en la enseñanza del diseño, incorporando elementos desde las disciplinas humanísticas hacia el diseño de información. Muchas gracias. Muchas gracias, Mariel, muchas gracias, Leonardo. Muy interesante, un gusto. Y bueno, cuando finalicemos seguro habrá unas preguntas también para ustedes. Gracias. Bien, y ahora seguimos con Erika, que es la última expositora. Espero que esté por ahí Erika. Erika Marcela Piñeros, de Colombia. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Erika? Va a Bien. presentar trabajos de grado que transforman. Perdón, Erika, sí, te escuchamos. No, tranquila, sigue. Bueno, va a presentar trabajos de grado que transforman y generan cambios. El caso de tecnología en diseño gráfico de la CUM, ¿verdad? Erika, cuando quieras, todo tuyo. Muchas gracias. Muy interesante lo que han presentado los compañeros. Qué rico lo que hemos escuchado. Estoy muy emocionada con lo que he escuchado hoy. Entonces, quería agradecerle a todos. Muchas gracias. Voy a compartir pantalla. Denme un segundo y comenzamos.
Erika, tenés que encender la cámara también, por favor. Claro que sí. Te podemos ver. Ahí está, Erika. ¿Cómo estás? Perfecto. Ya creo que compartí pantalla. No la hemos visto todavía. Por lo menos yo no la veo. No me quiere coger. Cuando le haces clic a la parte inferior donde es compartir pantalla, ¿no te deja? No, no me deja. No me deja. No me deja. Bueno, qué falla. Por ahí, quizás te tenga que habilitar Cande. Tenés habilitado para hacerlo. Está habilitado, pero Ah, no sé por qué. entonces ya. No sé. No me deja abrirlo. No, no me dejó. Bueno, les voy a hablar. Es un trabajo que se ha venido dando desde un semillero. Es una transformación a través de la comunicación visual, que se generan cambios a través del aprendizaje basado en proyectos. Hay una cosa que nos ha parecido interesante desde la parte del diseño gráfico, es que... Perdón, Erika, que te interrumpa. ¿Sí? Un minutito. Acá alguien dice si lo envías para que alguien lo proyecte, algún compañero que esté en la sala. O sea, lo Si quieres subís al chat. Me lo puedes enviar a mí, Erika, yo te lo proyecto. Vale, porque Carmen García. no me deja. Si me das tu contacto, por favor. Ya, te doy mi correo. Sí, Ahí, gracias. espérate. Sería más interesante que lo podamos ver. Todavía tenemos tiempo. Vamos a ver en el chat. Ya, ahí te envié mi correo. Listo, perfecto. Muchísimas gracias. De nada. Voy a buscarlo ahorita en mi correo. Listo, ya lo envié. Ya, a ver, espérate, estoy esperando que llegue. No me llega. Ya me llegó. Ahorita lo descargo. Y ahorita ya me llegó. Es un PDF, ¿no? Sí, así es. Ya. A ver, ahorita lo comparto. Muchas gracias. Ay, caramba, la pantalla completa. Ya. A ver, espérate. Ya. ¿Ahí lo ves? No te escuchamos. Ya ahí se ve y Te creo que escucho. también, ¿sí? Bien, perfecto. Muchas gracias. Bien, es una transformación por medio de la comunicación visual que hemos trabajado
desde diferentes ámbitos. Me gusta lo que estaban diciendo los compañeros de México. Antes de pandemia creo que teníamos una visualización a nivel gráfico en diferentes partes latinoamericanas, que a nivel de las herramientas y a nivel interno se exploraron otras. Así que aquí comenzamos una línea de investigación que dio una adaptación a una metodología que permitió aplicar dos ámbitos, uno a nivel de tecnologías digitales y el otro un trabajo interno que hacemos. ¿Listo? Hay una cosa que cuando se trabaja en clase siempre hay una cosa que son riesgos, procesos, incertidumbres. Hay unos que les encanta el tema y hay otros que no, pero esos son como avances que vamos desarrollando en cada una de las clases, ¿no? Hay un elemento que nosotros trabajamos, que está en nuestra siguiente diapositiva, que es como el estudio que realizamos. Comenzamos con nuestro semillero de investigación, que se llama Monograma, y era una propuesta que se hizo entre estudiantes y docentes de llegar a una razonalidad y propuestas de diseños metodológicos, en la cual llevar a una co-creación, a un conocimiento, a una experiencia de lo que nosotros vivimos. ¿Listo? Y llegamos a dos conclusiones dentro de esta investigación y esta parte de equilibrio que hicimos en el semillero, que es que todo en el tiempo va cambiando, pero una cosa que nos estaba dejando, al menos nosotros acá en Bogotá, Colombia, que es donde nos estamos haciendo, está haciendo un cambio de diseño urbano bastante fuerte. Estamos cambiando la ciudad y esto ha llevado a que se generen como un desplazamiento de nuevos elementos urbanísticos. Y esto ya lo tenemos en dos fases, ¿no? Uno, lo retomamos desde la parte indígena, que han tenido que desplazarse nuestros indígenas a sus territorios y encerrarse un poco más en la cordillera de los Andes, que tenemos la mayoría en común, de aquí en Latinoamérica hasta abajo. Y el otro, como otra vez estamos perdiendo esa historia en la parte de arquitectura y se están demoliendo este tipo de patrimonios y no estaba quedando lo que era, ¿no? Entonces, desde ahí decimos cómo lo visualizamos desde la parte gráfica. Entonces, esto es algo que comenzamos a cambiarlo y ese objetivo nos lleva entonces a una metodología ágil que está en nuestra siguiente diapositiva, en la cual miramos esos comentarios, comenzamos a hacer unas discusiones y unas planificaciones, y esto nos lleva a hacer unas... Perdón, interrumpa, no sé si Carmen, ¿podrías pasar las diapositivas? Así la podemos ver, no sé si... Sí, gracias. Y... Las estoy pasando. Es que no las ¿no vemos. se pasan? No te puedo No. creer, qué raro. Qué raro. Vamos en la 3. Sí, está en la 3. A ver. Uy. Si querés continuar, Erika, mientras... Vale. Ahí está. Ahora ahí la veíamos. Bueno, continúa, Erika, mientras Carmen... Entonces, ahí está, ahí se ve. Entonces hay que estar en esa búsqueda, ¿no?, de nuestra población. Llegamos y en esa discusión y esa planificación comenzamos a hacer esos métodos y comenzamos a conseguir que tenemos códigos y pruebas. Entonces, ¿cuáles son esos códigos? Pues nuestro mismo lenguaje antiguo, que son nuestros indígenas. Comenzamos en los diferentes departamentos. Acá en Colombia tenemos varias culturas indígenas, entonces solo voy a mostrar una porque lo hicimos en clase con las diferentes culturas. Este trabajo ya lleva más de 3 años que lo innovamos en el salón de clase. Y lo que acogemos es la parte icónica de esa representación indígena, como están mirando en la pantalla. Entonces cogimos en la Guajira y cuáles son sus estructuras gráficas. Hicimos una planimetría, una composición reticular y llegamos y sacamos una tipografía. ¿Listo? Esto nos ha dado a dar dos cosas: cómo ha surgido la parte gráfica de nuestras culturas y cómo lo podemos innovar hoy, siglo XXI. Entonces es una parte del habla, del poder, ¿no?, y lo visual de lo que estamos tratando de reconstruir en nuestra tierra, en los diferentes departamentos. Entonces, a nivel de cada semestre cambiamos y ponemos quizás solo la parte andina, ponemos de pronto la parte solo del Caribe y así vamos trabajando cada semestre y este es uno como de los resultados que hacemos.
¿A dónde va a llevar esto? Bueno, hay un trabajo bastante interesante que está trabajando el Banco de la República, es nuestro museo nativo, ¿listo? En la cual va a trabajarse este tipo de cosas. Y dentro de esa parte que estábamos mirando de discusión, planificación, comentarios en el semillero, pues se ha ido ampliando las investigaciones y comenzamos a hacer una cosa que es la implementación. Y dijimos, bueno, pero ¿y dónde están nuestras patrimonio y nuestro diseño que está cambiando en nuestro entorno? Entonces, en la siguiente diapositiva, comienza a cambiar ya otro tipo de cosas, que fue coger qué es lo que cambia en nuestro entorno. Se llama planta del charquito, comenzó con esto, hay muchos tipos de cosas así a nivel de patrimonio arquitectónico, que por estar cambiando la ciudad, pues la industria cambió y se fue fuera de la ciudad, y otros pues habían cosas internas que toca demoler para poder hacer un cambio de diseño urbano interno. Y por ejemplo, este es uno que queremos rescatar, que fue la primera planta energética que tuvo nuestra ciudad, y está abandonada, pues ya hay otras opciones de transformaciones de electricidad. Y dijimos, ¿cómo aportamos dentro del diseño, ¿no? Entonces hicimos toda la investigación y si ustedes se dan cuenta, no sé si me puedas ayudar con la siguiente diapositiva, desarrollamos una parte desde la marca, una imagen gráfica, un elemento visual que los llevamos a ver dentro de que entren en 360 a observar el sitio a través de la fotografía. Entonces los recorridos de toda la planta, hicimos una simulación de cómo se puede hacer el desarrollo con realidad aumentada, de cómo funcionaría la planta en esa época y cómo ahora es como está abandonada, ¿no? Entonces, a través de la fotografía y el desarrollo de las nuevas tecnologías, hicimos la ubicación, la planta, la industria, el patrimonio y una galería, que es el que nosotros observamos. Y con ello desarrollamos... Perdón, vuelvo porque por ahí lo quería mostrar, Claro. Erika. Carmen quedó en la 3, a ver si por lo menos Claro. para ver esa que... A ver, voy a sacarla mejor de la visualización. Eso, gracias. Sí. Ahí, Entonces, ahí se ve, ahí y se ve. Sí, Ya, lo eso, voy a, lo ahí voy a se hacer ve. más grande. Ahí ya, mejor. gracias. Eso, entonces, Gracias. esta es el desarrollo de lo que se hizo, entonces cómo está esa parte oxidada y cómo se han ido interviniendo este tipo de cosas viejas con cosas nuevas. Hay una cosa de un proyecto a nivel local, que es la alcaldía, cómo hace que el graffiti, como parte de expresión visual, coge esas partes antiguas y lo podríamos rescatar y visualizar hoy, siglo XXI. Entonces, cómo mostramos ese plan, esa expresión. Y estamos en un proyecto a nivel ya en redes que se llama Urbex, Urbano, gracias, donde mostramos como todo el desarrollo de este proyecto y pues la idea es ir rescatando esa parte iconográfica y patrimonial de nuestra ciudad. Entonces la gráfica como ha ido también estructurando esa historia que se va modificando y es lo único que nos queda. Los libros, ahora el internet como parte esencial y documental. Eso era lo que quería compartir con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Erika, y muchas gracias, Carmen, por ayudar a Erika. Ay, disculpe que no sé por qué no ha pasado bien. Muchas gracias. No hay problema, no pasa nada. Bueno, hemos concluido todas las presentaciones y ahora sí podemos comenzar con preguntas, comentarios. Las y los escuchamos. Sí, Carmen. Gracias, Vanessa. A mí me parece bien interesante porque veo que coincidimos muchos de los expositores con el tema de las habilidades sociales en los estudiantes, ¿no? Aparte del tema del conocimiento en diseño, de acuerdo a la materia que estamos enseñando, nos hemos dado cuenta de que la habilidad social en un diseñador gráfico, o un diseñador en general, bueno, yo soy diseñadora gráfica, ¿no? Pero un diseñador en general es muy importante, porque el diseño trabaja con equipos de gentes de diferentes disciplinas, no solamente del diseño, de diferentes disciplinas, ¿no? El espacio del diseño se ha ampliado tanto en la parte profesional
que tenemos que tomar en cuenta eso en la enseñanza, ¿no? Cómo el alumno se desenvuelve como persona en un equipo de trabajo. Y veo que casi todos tocan eso, ¿no? De alguna manera, con diferentes dinámicas, y me parece algo bien importante porque somos profesores responsables del quehacer de docencia, ¿no? De la pedagogía, de cómo enseñarle al estudiante a desenvolverse en ese espacio, a cómo desenvolverse en la vida, en realidad, ¿no? De profesional. Entonces, esa era mi reflexión, ¿no? Que me parece rico todo lo que han presentado todos con respecto a ese tema, ¿no? Eso era, nada más. Bueno, muchas gracias, Carmen. No sé, ¿alguien que quiera comentar, preguntar? ¿No hay preguntas? Yo un comentario. Sí. Pues uno, pues agradecerle a López por esta oportunidad y a todos los compañeros, pues muy interesantes pues, la discusión de los diferentes temas. Concuerdo con la profesora Carmen que, por ejemplo, las competencias genéricas para nuestros estudiantes cada vez están adquiriendo mayor importancia dentro del ámbito empresarial, ya que no, como les decía, ahorita no es solo el título, por así decirlo, sino que cuáles son esas habilidades que tienen estas nuevas generaciones para desenvolverse en un mundo cada vez más competido. Por ejemplo, el uso de la realidad aumentada, que ahorita lo mencionaban, o el uso de la inteligencia artificial, que ahora es un tema que es un poco nuevo, incluso es muy nuevo para nosotros y ya nuestros chicos nos los están pidiendo cada vez más. Creo que nos obliga a nosotros a empezar a ahondar en este nuevo tipo de conocimiento. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Bien, ¿alguna otra pregunta, comentario? Acá, no sé si como la interdisciplinaridad hace posible la comprensión del lenguaje por medio del alcance del diseño y reflexión que da cumplimiento al propósito inicial del encuentro. Exacto, bien, genial. Gracias. Por ahí, sumando a esto de lo que comentaban hoy Leonardo y Mariel sobre la visualización de datos, ¿no? Y cuán importante resultó en el momento del COVID. No sé si tienen alguna otra reflexión con respecto a eso, cómo ven ustedes la posibilidad de generar esta respuesta emocional, y cuál sería, digamos, más allá, ustedes hablan de la semiótica, la semántica, la filosofía, digo, ¿pensaron también en otras profesiones y en otras disciplinas con las que puedan intercambiar? Ahorita, en esta etapa inicial de la investigación, lo que hicimos fue validar si hay una conexión emocional o no a través de cómo está configurado todo el mensaje visual, ¿no? De hecho, digo, puedo compartirlo si quieren en el grupo, pues se compararon, ¿no? Distintas visualizaciones utilizando ciertos elementos, implementando cierto tipo de estilo visual, cierto tipo de colores, ¿no? Y en contrastarlo con otras que, bueno, de alguna forma respondían más o menos a los ejemplos que el doctor Leo mostró. Entonces, bueno, digamos que es un primer acercamiento, ¿no? Y concretamente podría decir que esta conexión se podría generar a través del propio diseño, a través de cómo está configurada toda la visualización, la estrategia visual, el concepto inclusive visual que se esté utilizando. Es hasta ahorita lo que nosotros creemos que podría ser una forma de conectar. Digo, habría que explorar un poquito más con otras disciplinas, pero sí, hasta ahorita podemos decir que ha sido a través del propio diseño cómo se conecta. Exacto, muchas gracias, Mariel. Gracias. Yo quisiera Bien, también compartir un aspecto Sí. dentro a propósito, y agradecer a todos los expositores, muy interesante todas las ponencias, realmente es muy también nutritivo para uno como docente, pero también como persona, ver también esto que sucede como a nivel latinoamericano, que también nos une un lenguaje común, y también incluido por supuesto el portugués, pero también nos unen más cosas aparentemente que solo el lenguaje, y también este esfuerzo que hacemos todas las escuelas de diseño por actualizarnos, por actualizar nuestras mallas, por enfrentar el desafío de pandemia, que yo creo que fue una oportunidad
importante, con no menos sacrificio de parte de los docentes, de los estudiantes, de los administrativos y de todas las personas que estamos en etapas de formación. Pero quisiera compartir un aspecto que nos ha parecido a nosotros con mucho énfasis en este último tiempo ya de presencialidad, que es el ámbito de la inclusión y el tema de la discapacidad. Tenemos nosotros un programa bastante activo que está tomando mucha fuerza con temas de inclusión de género, que se toma también un poco la agenda de nuestro programa de interdisciplina, liderado por los alumnos. Ellos buscan estas temáticas que son un desafío para nosotros como docentes de actualización de información, de metodologías también, y también tenemos nosotros algunos alumnos con condiciones especiales, algunos estudiantes con condiciones especiales, por ejemplo, TEA. Tenemos 2 alumnos con condiciones de TEA, trastorno de espectro autista, y ellos han liderado proyectos que están en este minuto enfrentados en ámbitos de diagnóstico de niños con TEA, y también de ámbitos de espacios sensoriales. Entonces, la verdad que cuando ellos ponen estos temas sobre la mesa, nos ponen a nosotros como docentes un desafío que es la innovación. Nos sumergen en este aspecto innovativo, donde ya la interdisciplina solo como una expresión y un alcance no da abasto, y tenemos que nosotros incorporarnos también en este cruce que ellos hacen, acompañarlos, y la verdad que cuando recogemos las conclusiones y los datos, como decían recién los colegas, la verdad que se nos empieza a producir una base de información, de contenidos que realmente no estábamos preparados, que nosotros no la hemos programado. Ellos nos están aportando estos directrices que lo que hacen en el fondo a nuestra escuela es fortalecernos en aspectos que nosotros no estábamos liderando en un momento, pero ellos nos están poniendo esos nuevos temas que la verdad que lo único que hacen es fortalecer a la escuela. Así que quería agradecer a todos y compartir esa experiencia, también ese aspecto que es relevante para nosotros. Muchas gracias, Alejandro. Comparto también tus dichos. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Mariel, no sé si querías comentar esto que nos estás aquí compartiendo. Sí, gracias. Digo, ya estaba escribiendo en el chat, pero es la presentación que tuvimos en Design Principles and Practice, donde hablamos precisamente de cómo podemos conectar a través de la configuración del mensaje, ¿no? Les dejo ahí el Canva para que puedan ver de qué hablamos. Bien. Y en cuanto se pueda publicar, bueno, pues lo estaremos compartiendo en nuestras redes, el doctor Leo y yo. Bien, muchas gracias. Un gusto. Ya lo hemos copiado. Un gusto para todos. Bueno, ¿algún comentario más? ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran? Yo, solo una preguntita más por ahí, si está Raquel por ahí, Raquel o Gustavo. Hola, soy Gustavo. Gustavo, bien, solo la pregunta, ustedes mencionaban que había poca participación, ¿no? en estos proyectos. ¿Y qué propondrían para, digamos, incentivar a esa participación y que ya no sea tan pequeña, sino un poco más? Sí, lo que percibimos es que el tema es que nuestros alumnos, por ejemplo, los de la escuela que estudian a la noche, entonces trabajan durante el día. Y para ingresar en un proyecto y trabajar, dedicarse con el tiempo extra se pone un poco difícil. Lo que hemos hablado es de la posibilidad de introducir la enseñanza en el estilo Design Factory, en la atmósfera Design Factory, dentro de la clase, como parte de una clase. Y ahí quizás que ellos puedan ver qué se pasa y cómo trabajar en este estilo de creación y de trabajo colaborativo. Y ahí sí, quizás ahí trabajar fuera, extra clase, ahí en otros proyectos. Entonces, nos queda un poco difícil quedar con esos alumnos en esas experiencias
antes de que ellos conozcan cómo funciona el sistema del Design Factory. Y por el tema del trabajo, que la mayoría de ellos trabajan durante el día y tienen las clases a la noche. Entonces, ¿esto qué pasa? Por eso es un desafío, estamos pensando entonces en la idea esa de trabajar en la clase de ellos, que nos parece por ahora interesante. Muchas gracias, Gustavo. Gracias por tu respuesta. Bueno, no sé si algún comentario, si no hay nada más, agradecerles a todos su participación, muy interesante. Vamos a esperar después para ver todas las ponencias publicadas, será un gusto leerlas y seguramente nos estaremos viendo con algunos en las clases de doctorado, creo, y esperamos a quienes también se quieran incorporar, ya sea la maestría, el doctorado y el postdoctorado. Nuevamente un gusto y nos vemos en otras oportunidades. Gracias a todos y a todas.